Imágenes. No deben exhibirse imágenes de Jesucristo porque es parte De la divinidad en el cielo, y lo fue en la tierra. no te hagas ninguna figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. Nuestra iglesia tiene varias imágenes de Jesucristo, el Hijo de Dios. En la capilla hay una cruz que es una imagen, que simboliza la muerte y resurrección de Jesucristo. Muchos visitantes puede que busquen a Jesús en esa cruz y adorarla e inclinarse ante ella pecando. Quizás vos no lo hagas, pero hacés pecar a otros. Ay del que haga caer a los demás. En diciembre se suele exhibir un pesebre. En él se puede ver la imagen de Jesucristo siendo bebé. A la entrada de la capilla hay una pintura retratando la última cena. Jesucristo y sus discípulos, réplica del cuadro pintado por Leonardo da Vinci. Estos elementos que ornamentan, decoran el lugar, dándole a la ambientación una religiosidad, no deben existir ni tampoco el templo, pues la iglesia anticristiana tiene estas cosas, señales, imágenes, etc. Y en ellas se rechaza la verdad. Por sus frutos os conoceréis. ¿Aceptarás tú esta verdad o la rechazarás? Practicar el sacrificio y enseñar la práctica del sacrificio. Sacrificio significa dar a Dios. Si le das a Jehová, a Jesucristo o al Espíritu Santo, estás haciendo sacrificio. En general el significado de esta palabra se la ha Desvirtuado. y se la utiliza también para describir esfuerzos y sufrimientos en exceso, hechos por o para otra persona o causa ajena a Dios. El pacto anterior descrito en el Antiguo Testamento contenía numerosas leyes acerca de los sacrificios que le agradaban a Dios. Después del pacto que Dios anunció en el monte Sinaí, anunciado a Moisés, se sucedieron generación tras generación constantes desobediencias, pecados, inmundicias por parte del pueblo de Israel. Los profetas fueron expresando la ira de Dios y anunciando castigos terribles. Luego de 500 años aproximadamente del pacto, los profetas expresaban el desapego de Dios por el pueblo de Israel y el desprecio que sentía por las desobediencias y ofrendas inmundas que el pueblo le presentaba. En ese contexto, el profeta Oseas anuncia que las leyes de sacrificio quedaban derogadas, que Dios ya no quería que el ser humano le presentara más ofrendas, que el templo sería destruido y todo el pueblo llevado en cautiverio. Y en ese contexto el mandato era ayudar al prójimo y volverse a Dios, aprendiendo lo que al Todopoderoso le agrada, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aproximadamente 750 años después de Oseas, el Nuevo Testamento confirma que el principio expresado por Oseas 6:6 sigue vigente y explica qué es lo que a Dios le agrada y quiere que hagamos. El texto bíblico lo define como sacrificios agradables a Dios. Debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo a Dios pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. La lista de los sacrificios agradables a Dios son 3: la alabanza a Dios, hacer el bien, compartir los bienes. A los fines de recaudar dinero para la edificación de un nuevo templo que Jesucristo no nos demanda construir, has enseñado a toda la congregación a practicar sacrificio económico. Sacrificio que no está escrito en la lista de los sacrificios agradables a Dios. Yo recibí un folleto muy lindo, impreso en buen papel, el cual contenía un mensaje. Dar con sacrificio provee una oportunidad para que Dios te demuestre su fidelidad. Esto es una barbaridad. Muestras a Dios como un mercenario, alguien que por dinero será fiel o se mostrará fiel. Esto es falso.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel aún con los infieles, y no lo hace por dinero, sino porque no puede negarse a sí mismo. El folleto seguía diciendo: Hacé una promesa por un año. Como iglesia estamos haciendo un compromiso mensual por un año. Sugerimos que este esfuerzo sea de medio diezmo adicional por mes durante un año. no debes hacer prometer a alguien a dar por un año, porque si no pudiera cumplir su promesa le sería pecado. Señor, ¿quién puede habitar en tu santo monte? El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que así vive jamás caerá. Hubo un hombre que hizo una promesa y, temeroso de Dios, la cumplió. Lamentablemente, cumplirla implicó que su hija tuvo que morir. Y Jefté hizo voto a Jehová: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Y ella fue y lloró su virginidad por los montes, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Quisiera examinar el listado de los Que se comprometieron y ver si pudieron todos cumplir su compromiso de un año, si sus diezmos crecieron, es decir, si la palabra que enseñaste es verdadera, te lo pido. servíos por amor los unos a los otros. En el pacto antiguo las ofrendas estaban reguladas en qué, cuánto, cuándo y cómo debían presentarse. Vos inventaste una ofrenda que se parece a las ofrendas del pacto antiguo, pero que en los textos del Nuevo Testamento no existen. E inventarla implica incorporar doctrina de hombre. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Creemos que esta es una extraordinaria oportunidad para extender el reino de Dios y hacer prosperar nuestra vida. El reino de Dios no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Dios no está en la tierra, sino en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo tampoco está en la tierra. Y fue llevado arriba al cielo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo y a los ángeles. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Pero el que gobierna en la tierra es Satanás. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Jesucristo anunció: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acercado significa que si convertís tu alma a la voluntad de Dios, voluntad expresada por Jesucristo, cuando tu corazón deje de latir y tus pulmones dejen de respirar, Esta es la primera muerte. serás sepultado y tu alma entrará inmediatamente al cielo, a la vida eterna. Por esto dice que se ha acercado, y tu alma no tendrá que esperar durmiendo hasta el día del juicio. Esta es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. El reino de Dios no se extiende Por edificar templos. ni por bautizar a miles de cristianos. Se extiende cuando el alma de un cristiano convertido, es decir, obediente, entra al cielo. Entrarán en el reino de los cielos
solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Te ayudará a desarrollar el temor a Dios, a tu obediencia, que la mayoría de los cristianos fracasan y no entran al cielo. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Si vos obedecieras la sana doctrina y enseñaras a obedecerla, harías que el reino de Dios se extienda. Y hacer prosperar nuestra vida. La prosperidad está dentro de las añadiduras que Dios promete a los que le buscan a Él y practican su justicia. ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Diezmar garantiza que tu prosperidad no se vea dañada por el espíritu devorador. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Los que hagan este sacrificio quizás hayan prosperado, pero no por el sacrificio en sí, sino por diezmar. La trampa es que al creer en este principio falso, estás adoptando falsa doctrina. Y esto es desobediencia y no tiene promesa de perdón, sino de condenación. Dar con sacrificio las ofrendas adicionales al diezmo regular extiende tu fe. Esto es falso, no está escrito en la Biblia. Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece al oír la palabra, y lógicamente al oír la palabra se extiende tu fe. También podés tener más fe pidiéndole al Espíritu Santo que la derrame, pues es parte de su fruto y para esto no tenés que dar nada. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagino, dado que hasta aquí no me has respondido, que hubo una profecía acerca de edificar un templo. ¿Es posible que haya sido falsa? ¿Que el mismo Dios haya enviado una falsa profecía? En el pacto anterior Dios anunció que probaría la fidelidad enviando falsas profecías. Si aparece entre ustedes un profeta y les anuncia una señal o prodigios, en caso de que se cumpla, y les diga, sigamos a otros dioses, no le hagan caso, porque el Señor su Dios quiere ponerlos a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón. Y ese profeta será condenado a muerte por tratar de que ustedes se apartaran del camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir. La intención de Dios es que aprendamos a examinar los espíritus que nos ministran y a no creerle a cualquier espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Necesito que me respondas con qué dinero se pagó la impresión de los folletos, quién es el profeta que profetizó la construcción del templo.